Hola de nuevo chicos, continuamos estudiando la monotonía de una función y determinando sus puntos extremos, sus extremos relativos, viendo una función en la que tenemos una expresión racional y que, como hemos dicho anteriormente, vamos a tener que considerar ya en este ejemplo los puntos que no pertenecen al dominio de esta función. Vamos a comenzar. Para estudiar la monotonía, he de recordar que lo único que tenemos que estudiar es el signo de la función derivada. Si esta es positiva, tendremos una situación de crecimiento en la función. Si esta derivada, sin embargo, es negativa, tendremos que la función estará decreciendo. El límite entre la derivada positiva y la derivada negativa es aquella situación en la que la derivada se anula y es precisamente lo que vamos a estudiar. Los primeros puntos de transición entre crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver, en primer lugar determinaremos la expresión de la función derivada de f, que será, por ser racional, la derivada de un cociente. En el numerador, la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Dividido entre el denominador al cuadrado. Si nosotros ahora esto lo anulamos para obtener esos puntos de transición, tenemos una ecuación que nos queda 2x cuadrado menos 2x y menos x cuadrado va a ser igual a 0. 2x cuadrado menos x cuadrado menos 2x igual a 0. Una ecuación de segundo grado incompleta. Sacamos factor común y por un lado tenemos que x es igual a 0. Primer valor, primer punto de transición. Y luego nos queda que x menos 2 es igual a 0, obteniendo el segundo punto de transición. Pero nosotros, aparte de estos dos puntos que vienen de la anulación de la derivada, que van a ser claros puntos de transición en el crecimiento, tenemos que incluir también un punto que está fuera del dominio, ya que el dominio de esta función son todos los números reales excepto el número 1. Y por tanto, x igual a 1, que viene del dominio, también lo vamos a tener que incluir en el estudio de la monotonía. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a trazar, como siempre, nuestra recta real en el eje de las x y vamos a representar estas tres fronteras. Primero vendrá el 0, luego viene el 1, que es el punto que escapa del dominio, y luego vendrá el 2. Estos tres puntos, como son tres puntos, van a definir 4 regiones. Siempre es una región más de los puntos que dividen al espacio. Y nosotros tendremos que estudiar el signo de la derivada en una región, 2 regiones, 3 regiones y 4 regiones. Realmente esto avanzaría hasta el infinito y lo mismo que esta avanzaría hasta el menos infinito. Y comenzamos a estudiar el signo de la derivada. Para la primera región es muy fácil, ya que puedo coger, por ejemplo, el punto x igual a menos 1, que es un punto facilito. Si lo incluimos en la expresión de la derivada, que es esta, se nos ha olvidado señalarla, sustituyendo aquí, tenemos que la derivada de x en esta región para menos 1 es igual a... Fijaos que en la expresión de la derivada el denominador es algo elevado al cuadrado y por tanto el denominador va a ser siempre positivo, ya que cualquier número elevado a un exponente par siempre va a devolver un valor positivo. Así que del valor del denominador no nos tenemos que preocupar porque será siempre positivo y solo tengo que estudiar el signo de lo de arriba. El signo de lo de arriba realmente sería este numerador.
Vamos a escribirlo aquí para tenerlo más fácil. Sería lo mismo, porque es solamente el haber operado el numerador. Por tanto, queda x cuadrado, menos 1 al cuadrado queda 1, menos 2 por menos 1 es más 2. Y por tanto, arriba me va a quedar positivo y aquí me va a quedar el signo de la derivada positiva. Por tanto, en esta región, la función está creciendo simbolizada por esa flecha que ya hemos visto en el ejercicio anterior. Vamos a continuar con la siguiente región. Entre el 0 y el 1, pues vamos a coger el primer punto sencillo, que es un medio. Para un medio, la derivada de x nos queda abajo positivo, ya que hemos comentado que es una potencia de exponente par y siempre va a devolver un resultado positivo. Y arriba tendré un cuarto menos 2 por un medio. Quedaría un cuarto menos 2 por un medio, un cuarto menos 1. Un cuarto es menor que 1 y por tanto aquí nos va a quedar algo negativo. Y nos va a salir una función decreciente. En el siguiente intervalo, la siguiente región entre 1 y 2, pues el punto intermedio es 1,5. 1,5 es 3 medios. Si nosotros lo pasamos a fracción, se nos quedaría 3 medios. Y ahora vamos a ver que la derivada en esta región tendrá un signo abajo positivo y arriba 3 medios al cuadrado se queda 9 cuartos. Menos 2 por 3 medios, que es 3. 9 cuartos será 2 con algo, porque 2 por 4 son 8, pues serán 2 con algo. Y por tanto 2 con algo es más pequeño que 3 y esto va a quedar un resultado negativo. Y por tanto aquí la función también va a ser decreciente. Ya solo nos queda ver la última región de todas, que tenemos un punto fácil que es x igual a 3. Pues estudiamos ese signo de la derivada. Abajo, como ya hemos comentado, seguimos teniendo ese signo positivo y arriba me quedaría 3 al cuadrado, que es 9, menos 2 por 3, que es 6. Y va a resultar un signo positivo. Y la función en esta región va a ser siempre creciente. Una vez que ya tenemos el crecimiento en cada región, ya podemos establecer nuestra respuesta en cuanto al estudio de la monotonía. Vamos a ver aquellos intervalos en los que la función es creciente. Crece en el primer intervalo, en la primera región y en la última. Por tanto, el crecimiento se dará de menos infinito hasta 0, sin incluir, ya que en 0 la derivada es nula y ni crece ni decrece. Unión con la otra región que va de 2 a infinito. Ahora vamos a ver la situación de decrecimiento de esta función. Uy, una C muy fea. Para la situación de decrecimiento realmente decrece de 0 a 1 y de 1 a 2. Y podríamos pensar, pues decrece de 0 a 2. Pero la situación no es esa, ya que si ponemos que decrece de 0 a 2, estamos incluyendo un punto, el x igual a 1, estaría incluido. Pero ¿cómo vamos a incluir el punto 1 cuando la función no tiene imagen para ese punto, ya que ese punto no pertenece al dominio y no lo podemos incluir en este intervalo? Y es por eso por lo que el decrecimiento no lo podemos poner de 0 a 2, sino que tenemos que ponerlo de 0 a 1 sin incluir, unión de 1 a 2 sin incluir, ya que el 1 de ninguna manera podemos incluirlo debido a que no pertenece a ese dominio. Una vez que ya hemos aclarado esto del decrecimiento para un punto que no pertenece al dominio de una función, ya vamos a centrarnos en obtener los extremos relativos de esta función. Ya que nos hemos hecho un hueco, vamos a ir con los extremos relativos. Vamos a tener o máximos o mínimos. ¿Dónde los tendremos? Exclusivamente en los puntos obtenidos al anular la derivada. Esos puntos serán x igual a 0 y x igual a 2. X igual a 1 no lo vamos a considerar en los extremos relativos, ya que es un punto que escapa
al dominio de definición de esta función y por tanto sobre ese punto no va a existir ninguna imagen. Por tanto, punto que tenemos que excluir en los extremos relativos. Vamos a estudiar que tenemos esos posibles puntos, x igual a 0 y x igual a 2. Vamos a estudiar qué es lo que pasa para x igual a 0. En x igual a 0, nosotros tenemos, si vemos nuestra grafiquita, que la función pasa de creciente a decreciente. Y lo que tenemos aquí es la cresta de una montaña y por tanto vamos a tener una situación de máximo para x igual a 0. Y tendremos un punto máximo en x igual a 0 de ordenada f de 0. Pues sin más, vamos a determinar ese punto máximo en 0 y f de 0, ahora sustituimos en nuestra propia función ya que estamos obteniendo un punto de la función. 0 al cuadrado es 0 entre 0 menos 1, 0 entre menos 1 es 0. Por tanto, tendremos un punto máximo en el punto 0, 0. Ahora vamos a estudiar el otro punto que es para x igual a 2. Para x igual a 2, si nosotros volvemos a ver en nuestra grafiquita, tenemos que pasamos de una situación de decrecimiento a otra de crecimiento. Y lo que tenemos aquí es el fondo de un valle y por tanto una situación de mínimo. Un punto mínimo que tendrá coordenadas x igual a 2 y la coordenada vertical f de 2. Sustituyendo 2 en la función obtenemos un punto que es 2 y 2 al cuadrado, que es 4, entre 2 menos 1, que es 1. Por tanto, ese punto mínimo será el punto 2, 4. Terminando ya este ejercicio, que como veis es bastante largo, pero en el que hemos determinado todo lo de la monotonía y los extremos relativos de esta función. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!